tema que traemos, hermanos, cada 8 días los jueves, acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y esto ya es el mensaje número 4 de esta serie de mensajes, que por lo menos unos 50 mensajes nos van a salir. Comenzamos nosotros hablando de una introducción general, luego veíamos versículos 1 al 7, donde veíamos una salutación y dividimos esa salutación en 2 mensajes. En este mensaje, el título es Pablo desea ir a Roma, o el deseo del apóstol Pablo de ir a la ciudad de Roma, y vamos a mirar el capítulo 1, versículos 8 hasta el 15. Vamos a correr un poquito y ahí vamos a ver cuál era el deseo del apóstol Pablo de ir a la ciudad de Roma. En la introducción veíamos que el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma, pero que él sí tenía conocimiento de lo que pasaba allí, ya que Aquilas y Priscila venían de Roma. Veíamos que no sabemos cuántas iglesias habían en Roma y que estas iglesias fácilmente han sido fundadas por los primeros creyentes que fueron esparcidos. No sabemos cuántas iglesias habían, pero sí sabemos que Pablo conocía muy bien a algunas personas de allí. Bueno, la gran mayoría no la conocía, pero algunos sí, y él tenía el deseo de ir. Y aquí lo vemos más palpable. Romanos capítulo 1, versículo 8, donde dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Este es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El deseo del apóstol Pablo de ir a Roma. Hay una pregunta aquí, y es: ¿cuál es nuestro deseo o cuál es nuestro propósito cuando vamos a algún lugar, cuando vamos a visitar una ciudad? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué queremos? ¿Por qué vamos? Y esta pregunta la hago porque precisamente la pregunta que nos va a contestar el apóstol Pablo: ¿cuál era el interés de ir a Roma? ¿Por qué quería ir a Roma? Obviamente los museos o el circo, digamos así, que se hizo, Pablo ya había muerto. Hay un lugar allá muy popular, el circo romano es que llaman, una plaza de Roma muy, bueno, ha sido muy famosa, pero eso fue construido posteriormente a la muerte de Pablo. ¿Qué había en Roma, en esa ciudad, que Pablo tenía interés? ¿O en quién era que tenía el interés? ¿Por qué el apóstol Pablo desea ir a Roma? ¿Y por qué usted, hermano, desea ir a tal ciudad? El apóstol Pablo, o por lo menos yo encuentro 4 razones del por qué él deseaba ir a Roma. Pero en términos general, ya lo leímos, dice que era para poder él comunicar un don, o para él predicar el evangelio del Señor Jesucristo. En términos general, el apóstol Pablo tiene un deseo de ir a Roma porque él quería predicar el evangelio a algunas personas, y más adelante vamos a ver que él dice que él era deudor del evangelio. Ahora, hermanos, ojalá que tengamos en mente eso. ¿Vamos a qué? A una ciudad. Cuando usted va de paseo, ¿a qué va? Porque si no está entre las prioridades comunicar el evangelio, hermano, de verdad estamos perdiendo el tiempo. Yo he reflexionado mucho con el tema de hoy y de verdad, hermanos, que a mí me ha animado y me ha levantado mucho y ojalá lo haga con usted también, para saber por qué el Señor nos puso acá.
4 cosas que yo encuentro acá y obviamente las encuentro en los versículos. La primera es que, ¿por qué Pablo deseaba ir a Roma? Y es lo que y él va a comenzar a comunicarnos después. Lo primero es porque la iglesia de Roma era una iglesia misionera. La iglesia de Roma era una iglesia misionera. Y yo lo puedo ver aquí en el versículo 8, donde leemos lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿De qué da gracias Pablo? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y entonces yo encuentro allí, como hay un dicho popular, dice que los espíritus se atraen. Pudiéramos decir nosotros también que las conductas humanas se atraen, y que Pablo es un misionero por excelencia. Y cuando él se da cuenta que la iglesia de Roma también es una iglesia misionera, entonces él dice, bueno, aquí tenemos algo en común, y por eso yo quiero estar con este tipo de personas. Porque si había algo que le importaba a Pablo, era el hecho de divulgar la fe, o en este caso de que la fe del evangelio se expandiera, de que hubieran personas que pudieran compartir el evangelio a otras personas. Por eso él dice, mire, primeramente doy gracias a mi Dios. Habíamos visto él siempre en sus cartas, él agradece siempre a Dios, y él dice, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Pero lo hace mediante Jesucristo. Es decir, el medio siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando usted va a dar gracias a Dios. De hecho, cada oración debe contener siempre el ingrediente del agradecimiento, ser agradecidos. Y él dice, doy gracias a mi Dios, pero siempre hacerlo mediante o por medio del Señor Jesucristo. Luego dice, con respecto a todos vosotros, es decir, yo en mis oraciones le doy gracias a Dios por medio de Cristo, por ustedes, iglesia que está en Roma. ¿Pero por qué lo hago? Lo hago porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora aclaramos allí que la palabra mundo acá es una especie de hipérbole, es una especie de exageración para comunicar que ellos iban a todas partes. Obviamente la iglesia de Roma no fue por todo lugar, no fue a todo el mundo en términos como nosotros lo podemos, digamos, percibir, sino que es una expresión exagerada para decir que donde quiera que iban ellos comunicaban la fe, llevaban el evangelio. Y entonces Pablo se identifica con ellos y él dice, la verdad que yo estoy muy contento de ver a la iglesia de Roma, y eso me anima. Es decir, es una iglesia misionera, es una iglesia que predica el evangelio, y yo quiero ir allá. Eso es lo primero que yo encuentro acá. Ahora, cuando miramos al apóstol Pablo, hermanos, Pablo es un hombre misionero. Y algunos va a decir, bueno, eso era Pablo, eso eran los apóstoles. Recuerden que comenzamos nosotros diciendo que hemos recibido por medio de Cristo, recibimos la gracia y el apostolado. Y decíamos que recibíamos la gracia, se refiere a que hemos recibido todo el plan de redención, somos salvos, pero el apostolado como un servicio. Y que cada creyente, hermano, ha recibido la gracia y ha recibido el servicio, es decir, ha recibido el apostolado. Y que la predicación del evangelio no es solamente para los pastores o para ciertos líderes, o en este caso para los apóstoles, sino que es para toda la iglesia. Jesucristo claramente dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y se lo dice a la iglesia. Entonces, si yo recibí la gracia, que es la salvación, y recibí el apostolado, yo debo comunicar la fe, yo debo llevar las buenas nuevas de salvación, yo debo predicar el evangelio. Y Pablo se alegra de que los romanos predicaban el evangelio. Dice que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo, hermanos. La gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con lo que tenemos? ¿Estamos divulgando la fe a todas las personas que conocemos? Miren lo que dice 1 Corintios 9:16 con relación al apóstol Pablo, y él dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahí yo quiero resaltar dos cosas. Dice que yo anuncio el evangelio, y dice, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Es decir, para mí no es algo que me exalte, aunque obviamente de alguna manera uno ve gente convertida así, pero hermano, yo lo veo es como una necesidad que hay dentro de mí. Así como tengo necesidad de comer, así como tengo necesidad
de otras cosas naturales, en mí se crea esa necesidad de anunciar el Evangelio, de hablar el Evangelio. Pero luego dice, y pone la palabra hay, que son palabras que en el Antiguo Testamento se usaban como temerosas, hay. Es decir, ese hay es un juicio que va a venir. Y entonces él lo está diciendo, y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Entonces, Pablo es ese, no se puede callar, él tiene que anunciar el Evangelio. Y entonces él estaba muy contento de que la iglesia de Roma también era una iglesia misionera. Hablando de esta iglesia misionera, yo quiero compartir por lo menos 4 maneras de cómo ser un misionero, cómo ser un evangelista. Y otra vez aclaro, esto no es para ciertas personas específicas que se prepararon, que aprendieron un curso, no, es para cada creyente. Predicar el Evangelio, hermano, es muy sencillo. ¿Qué usted entendió del Evangelio? ¿Qué usted entendió de Cristo? ¿Qué Cristo ha hecho en usted? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué usted va a la iglesia? ¿Por qué está viniendo aquí? ¿Qué puede usted decir de Jesús? ¿Qué puede usted decir de las buenas nuevas, de la gracia, del plan de salvación? ¿Cómo usted pudiera hablar acerca de lo que Dios ha hecho en usted? Y ahí ya usted comienza a predicar. Ya después, obviamente, uno va adquiriendo un poco de destreza, pero sería eso. Ahora, yo sé que todas las personas no van a ir a hablar. Por eso, en misiones, por lo menos se habla de 4 maneras de ser una iglesia misionera. Y cuando hablo de una iglesia misionera, nos vamos a referir también a personas. Ustedes dirán ahora, pero ¿cómo hago yo para predicar el Evangelio? Bueno, hay 4 maneras de ser misioneros, o en este caso, de ayudar a que la fe se divulgue, como le pasaba a la iglesia de Roma. El primero, y ojalá todos estemos ahí, es predicando. Predicando. ¿Cómo yo soy misionero? ¿Cómo yo voy a hacer que mi fe se divulgue por toda parte? Bueno, predicando. Esto es hablar a otros del santo evangelio de Jesucristo. Jesucristo nos dio la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones. Él nos da la gran comisión, y entonces lo primero es que para poder ser como la iglesia de Roma, que la que Pablo deseaba visitar y por eso lo hacía, es que debemos predicar el evangelio. Lo segundo, hermanos, ¿cómo más lo puedo hacer? Algunos dirán, bueno, yo no puedo ir, y por alguna razón, hermano, le incapacita para ir. Entonces lo segundo es orando. No sé si usted sabía, pero orar, hermanos, por los inconversos, orar por los pastores, por los líderes o por las personas que van a llevar el evangelio, hace parte de cumplir la gran comisión. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo y el mismo Jesucristo oraban por los que iban a predicar, para que el Señor les diera puertas abiertas para la evangelización. Entonces, si alguno no puede ir, entonces quédese orando. Y orar cualquiera lo puede hacer. Así usted tenga una discapacidad, yo no sé lo que sea, así usted no pueda salir, pero usted se pone a orar allí. Y aprovecho esto porque ayer me llamó un pastor de aquí de Cali, y él me dice que todos los miércoles la iglesia están orando por las iglesias reformadas del mundo entero, y específicamente por las de Cali, pero querían orar específicamente por una necesidad. Entonces querían orar por nosotros. Yo dije, listo. Y de verdad yo me alegré mucho. Le dije, Señor, anoche aquí en Cali en un culto estaban orando y estaban llevando la petición de esta iglesia y la de Tuluá en los brazos del Señor, de otros hermanos, no solo nosotros. Esa es una manera, mis hermanos. Nosotros nos falta como orar más como iglesia, hermanos. Y hay que sacar ese espacio. Me alegro porque en Tuluá ya hay por lo menos 2 días, hasta el lunes en la mañana y el sábado en la mañana, para aquellos que quieren ir a orar. Aquí tenemos que hacerlo también. Antes lo hacíamos, tenemos que volver a recuperar y orar, porque si no podemos ir, tenemos que ir, hermanos, amén, todos tenemos que ir. Y si por alguna razón no podemos ir, entonces vamos a orar por aquellas personas que sí van a ir. ¿De qué otra manera? Bueno, ¿cómo yo hago una labor misionera para que se divulgue la fe? Predicando, o como alguien dijo, yendo, orando. Número 3, dando u ofrendando. Usted dirá, uy, pero ¿cómo así? Hermanos, dar es apoyar financieramente a los que van. No sé si usted conoce, pero en Lucas 8:1 usted puede leer, dice que habían varias mujeres allí, dice que
financiaban el ministerio de Jesucristo. Ahí estaba la mujer de Chuza, que era un superintendente de Herodes. Es decir, dice que estas mujeres, nombran como 4 mujeres, dice que le servían, es decir, apóstolos, servían a Jesucristo con sus bienes. El apóstol Pablo también menciona, él de Corinto no recibió, pero dice que de la iglesia de Filipos, él recibió muchas veces dinero. Dice que le mandaron una y otra vez, y él estaba muy agradecido porque él dice, me enviaron una y otra vez para las necesidades, para yo poder ir y llevar el evangelio. Entonces, hermanos, si hay gente que está yendo y usted no puede ir, pero Dios lo bendice financieramente, pues apoyemos a esas personas para que puedan ir. Y la cuarta es formando a personas para que vayan, capacitando o animando también a personas que puedan ir. Es decir, capacitar o preparar a aquellos que pueden ir a la obra. Otra vez, Jesús y el apóstol Pablo. Jesús dedicó 3 años y medio a formar a 12 discípulos, a 12 de sus discípulos. Tenía 70 discípulos, los escogió a 12 específicamente, que luego los llamó apóstoles, los preparó y los envió. El apóstol Pablo también preparó personas. Dice en 2 Timoteo 2, dice que él ya le dice a Timoteo, ya te formé, pero ahora tú encarga lo que has recibido a hombres que sean fieles, que sean idóneos, también capaces de enseñar a otros. Es decir, la preparación debe continuar. Precisamente la iglesia existe para ayudar a preparar a estas personas que quieren ir a predicar. Aprovecho, en Tuluá lo están haciendo. Hay 2 hermanos que todos los lunes están yendo a evangelizar, y me hablaban, bueno, hay una familia en tal pueblito, y le dije, hermano, trabájenla, y si alguna cosa, arranquen una célula. Y yo le digo aquí también, si usted está evangelizando y usted ve que hay en su casa, con una familia usted puede arrancar, la suya y la otra, y arrancan, hermano, y si quiere material, usted me pide, le damos material como sea, pero hay que movernos y hay que hacer la obra misionera. Entonces, predicando, es decir, yendo, orando, intercediendo por los que van, dando, apoyando financieramente, informando o animando a las personas para que puedan ir a cumplir con esta misión. Entonces Pablo, por eso le gustó mucho esa iglesia de Roma. Entonces los apóstoles, hermanos, vemos que ellos dicen claramente también que ellos no podían dejar de predicar aún a pesar de las amenazas. Pablo dice, ay de mí si no anunciaré el evangelio, pero luego iniciando la iglesia, los apóstoles son confrontados por las autoridades civiles, y recuerde que les prohibieron de que predicaran el evangelio. Pero en Hechos 4, 18 al 20, yo leo lo siguiente, dice, y llamándolos, es decir, a los discípulos que estaban predicando, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Note, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y note acá, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es que la fe se divulgue? ¿Qué es anunciar el evangelio? No podemos, dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, ojalá que nosotros como iglesia, ahora yo sé que muchos están contentos con la clase que estamos viendo de Cristología, pero estamos aprendiendo y vamos a aprender mucho de Cristo. ¿Para qué? Para decir, como dijeron los apóstoles, para hablar, que alguien nos calle. No, yo no puedo callarme, no puedo dejar de decir lo que yo he visto y lo que he oído. Entonces es una iglesia misionera que se encuentra en Roma. Roma, de alguna manera, la iglesia de Roma era misionera, y hermanos, todas las iglesias locales deben ser misioneras. Por eso nosotros aquí, con Jorgito, casi más de un año más o menos, intentamos ir a Písamos, y allá estuvimos levantando, trabajamos allí, yo muy contento haciendo una obra misionera. Bueno, no se pudo seguir. Hace más de 3 años comenzamos en Tuluá, y hermano, contento de ir allá. Y cuando usted vaya, cuando usted de alguna manera apoyar allá, eso es una bendición. Llevamos 3 años, hermano, han pasado varias personas, pero en este momento, contando los niños, hay unos 20 más o menos con los niños. Y es insistir, y hay que seguir. Y si se abriese por ahí al lado otro, allá vamos, hermanos. Si aquí en Cali hubiese otra oportunidad, allá vamos. Porque la iglesia debe ser misionera.
y para ser misionera debe tener estas 4 cosas, hermano. Debe ir a llevar el evangelio, debe apoyar económicamente a los que llevan el evangelio, debe interceder por la obra evangelística a los que llevan el evangelio y preparar a aquellos que van, es decir, no cortarle las alas a las personas que quieren ir. En segundo lugar, ¿por qué Pablo quería ir a Roma? Dijimos lo primero, porque él se dio cuenta que la iglesia de Roma era una iglesia misionera y él dijo, yo estoy ahí, yo me uno a ellos. En segundo lugar, porque los llevaba en sus oraciones, como algunos han dicho, porque el amor era muy grande que les tenía. Versículo 9, podemos leer lo siguiente de Hechos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí puedo ver, hermanos, que la segunda razón es que Pablo llevaba a estas personas de Roma en sus oraciones y lo hacía de una manera muy sincera. Dice, porque testigo me es Dios. Ahora él pone a Dios de testigo y alguien dice, pero ¿por qué lo pondría? Recuerden, él está escribiendo una carta. Esta razón aquí es por algo, y es que, hermano, no es un cumplido. Recuerden que muchas veces cuando usted hace una carta siempre es un cumplido. Fulano de tal, que Dios le bendiga, que esté bien. A veces ese Dios le bendiga se usa como un cumplido. A mí no me gusta ya tanto usar ese Dios le bendiga. Pongo bendiciones así por ahí, pero más como Dios te guarde, te cuide o algo así, pero Dios te bendiga ya está muy sonado, ya está muy popular, ya uno lo encuentra en la boca de los peores pecadores. Entonces y la gente ni sabe lo que está diciendo. Dios te bendiga, ¿qué? Siempre piensan es algo material, ¿no? Cuando la pregunta que nos hacemos es, bueno, necesito que Dios me bendiga o ya estoy bendecido. Bueno, ya estoy bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Sería que esas bendiciones en las cuales ya estoy caigan más bien venga tu reino, el reino que está en mí pueda ser ampliado. Es decir, habría que pensar muy bien las expresiones que decimos. Así que Pablo, él le va a decir, mire, yo estoy orando por ustedes, pero luego dice, porque testigo me es Dios. Él pone a Dios como testigo para decir, yo esto que estoy diciendo no es un cumplido. Ni lo digo porque es una carta y debo expresarme de esa manera, no. Esto es algo que es real. Es decir, Dios es testigo. Y luego dice, y ese Dios que es testigo, a ese es el que sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Servir en mi espíritu no es otra cosa que servir con el corazón. Es decir, yo lo sirvo a Él de verdad. Yo lo sirvo a Él de corazón. Testigo me dio de que a quien sirvo en mi espíritu y lo hago en el evangelio de su Hijo. En las buenas noticias que le habíamos visto en la introducción al comienzo, las buenas nuevas del evangelio que son de su Hijo. Pero ¿qué me es testigo Dios a quien sirvo en mi espíritu? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note esto, hermano, y esa es la razón por la cual Pablo tiene que decir testigo me es Dios. Porque que Pablo diga sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Bueno, hoy día es un cumplido. Hoy día las personas, no sé, y hasta yo lo he dicho, hermano, y yo he tenido que arrepentirme, porque a veces uno dice, no, hermano, estoy orando por usted. Mentira, mentira, yo no estoy orando por usted. O de pronto alguna cosa alguien le dice, y dice, sí, hermano, voy a orar por usted. Y luego no ora por usted. Entonces, es un cumplido. Entonces Pablo está diciendo, mire, Dios me es testigo, y esto es verdad, de verdad. A ese Dios que yo sirvo de corazón, ¿de qué me es testigo? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermano, qué pena, pero yo no oro siempre por ustedes aquí en Cali y por los de Tuluá. Sí, hay días que yo no los menciono, de verdad, no sé, oro otras cosas. Digamos que pero en la semana sí, obviamente oro por ustedes. Pero Pablo dice aquí, mire, de que sin cesar, es decir, yo no ceso de hacer mención de ustedes siempre en mis oraciones. Es decir, si Pablo orara 3 veces al día, 3 veces menciona a la iglesia en Roma. Claro, hay una razón aquí, y es que Pablo hace rato ha querido ir a Roma, y como él ha querido ir a Roma, como lo vamos a ver ahora, y no ha podido, entonces él no hace sino orarle al Señor porque él quiere ir. Bueno, eso le pasa a usted. Si usted tiene un viaje pendiente, tú comienzas a orar al Señor, yo quiero ir allá, ¿no? Y ahí sí, y esa gente, y ora por ellos.
Pero si no tiene ningún viaje, no tiene nada pendiente con ellos, ni oramos por ellos. Por eso Él tiene que poner eso de verdad. Entonces, por eso yo digo que la segunda razón por la cual Pablo quiere ir es porque los lleva siempre en sus oraciones, es decir, son tan amados que Él los tiene allí. Aunque Él los conocía, aunque no los conocía a todos, Él sí los amaba y lo demostraba por medio de sus oraciones. Una manera entonces de amar a los hermanos es orar por ellos. Ahora, el orar los unos por los otros es de vital importancia para la iglesia. Cuando Pablo dice que yo sin cesar oro por ustedes, siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones, valga la pena traer eso para nosotros tenerlo en nuestras oraciones, tener a nuestros hermanos y orar por nuestros hermanos. La oración también es un servicio al Evangelio de Cristo. Por lo menos le voy a dar un versículo. Encuentre Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que perseverar en la oración, hay que velar en ella con acción de gracias, pero dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y dice nosotros, abarca todo a Pablo y a todos los colaboradores de Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Mire, ¿para qué va a orar? Para que le tenga prosperidad económica, para que le vaya en el negocio. No, para que el Señor nos abra puerta a la palabra, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermano, le voy a decir algo, por favor, no se vaya a enojar. Pero la razón de la iglesia aquí en la tierra y la razón de cada cristiano y de cada familia, y le voy a meter el negocio suyo y la empresa, es para predicar el Evangelio. Amén. No estamos aquí para otra cosa. El problema es que a veces, Señor, mi negocio, que produzca porque quiero una casa, quiero un carro, quiero allá, quiero viajar, quiero... Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero ¿cuál es la prioridad? El Evangelio. Porque ya Jesucristo dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Usted conoce, somos testigos de personas que se han ido rapidito y uno nunca sabe. Usted no sabe cuándo le toca partir. Y entonces nosotros muchas veces atesoramos y trabajamos y la obra, cuando el fin es la obra, la palabra de Dios. Y otra vez, no estoy en contra de eso, pero deberíamos cambiar nuestras prioridades y decir, Señor, aún este trabajo que tengo, el Señor va a ser para tu obra. De ahí viene lo demás. Pablo, y aún la oración, todo. ¿Oras para qué, hermano? Usted ora por sus situaciones que necesita, o usted también está orando para que el Señor le permita que le llegue el Evangelio a los vecinos, a ese vecino tan difícil, a ese enemigo que a veces tienes, que se ha ganado. Oramos. Una vez vino el dueño de la casa, creo que fue el sábado, no recuerdo, el lunes, ¿sí? Y me dice, usted por aquí tiene muchos enemigos. Sí, yo lo sé, en esta cuadra, no sé qué le habrán dicho. Y luego, sí, yo lo sé, pero luego me llamó la atención porque él me dice, pero yo sé por qué, por lo que usted enseña. Ahora, ¿yo qué hago? No, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Y saluda a las personas, y si les puedo compartir, les comparto, hermanos. Entonces, ese punto es interesante. Número 3, entonces Pablo tenía el deseo de ir. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma era una iglesia misionera y él quería estar ahí. Porque los amaba y lo demostraba orando por ellos en todo tiempo. Y número 3, porque deseaba ser de bendición y ser bendecido. Bueno, yo esta bendición aquí la estoy poniendo espiritual, obviamente. Versículo 10 al 12. Versículo 10 al 12 dice así, para apoyar el punto. Pablo, y este es un punto muy importante, Pablo quería ir allá porque él quería ser de bendición a ellos, pero también ser bendecido. Y esto es muy importante que lo veamos. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces ahí yo puedo ver
Que Pablo quería ir, pero él dice, yo quiero ir y les quiero llevar algún don espiritual. Eso es lo que él dice, rogando, y como él dice que él está orando por ellos, luego dice, rogando que de alguna manera tenga al fin. Ese tenga al fin, otra vez que nos está mostrando, y más adelante lo vamos a leer, que Pablo una y otra vez quiso ir a Roma, una y otra vez, pero al fin voy a ir o no. Dice, rogando que de alguna manera, al fin, pero note, por la voluntad de Dios. De alguna manera, al fin, pero por la voluntad de Dios, ¿y le explico eso? Tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Él está orando por eso. ¿Pero por qué? Porque deseo veros. Yo quiero verlos. ¿Pero para qué, Pablo? Para comunicaros algún don espiritual. ¿Y esto qué busca? A fin de que seáis confirmados o fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ok, Pablo oraba entonces por un próspero viaje para ir a ellos. Sin embargo, él esperaba que se hiciera la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Sabemos que él dice, yo estoy orando para que al fin por la voluntad de Dios tenga un próspero viaje. La pregunta es, bueno, ¿y cómo sabemos que esa oración fue respondida? ¿Pablo pudo ir? Sí, él pudo ir, lo vamos a ver, y Hechos nos muestra, pero él tuvo un próspero viaje, no. Él oraba para tener un próspero viaje, para nosotros un exitoso viaje, que le vaya bien, pero él tuvo mucha dificultad para ir, es decir, él fue impedido una y otra vez para ir, y no pudo ir, y cuando fue preso. Él fue porque lo cogieron preso, cuando llevaba una ofrenda a Jerusalén, ahí lo apresaron, y prácticamente lo iban a matar, intentaron matarlo como 2 o 3 veces, entonces tuvo que apelar a César, y entonces dijeron, bueno, apelaste a César te va. No que apeló a César, apeló a César. Es decir, digo, yo prefiero ir a responder a donde el César. Y entonces como usted pues se metió habló de César, que quiere ir a ver a César, va a ir a ver a César. Ahora, ¿cómo fue el viaje? A ustedes se le ha hecho 27 y naufragio tras naufragio, peligro de muerte, digo, casi pierden la vida realmente. ¿Y cómo llegó? Llegó a Roma, llegó preso, pero llegó. O sea que no tuvo un próspero viaje, pero llegó, al fin llegó sin tener un próspero viaje, pero llegó, eso lo vamos a ver más adelante. Pero él decía, yo quiero ir a vosotros. Otro punto aquí que quiero resaltar es que aunque Pablo llegó con mucha dificultad, el punto era que él deseaba comunicarles algún don y alguna gracia. El versículo 11 dice, porque deseo veros, no solo veros, sino tiene un propósito para comunicaros algún don espiritual. Ahora, aquí saltan los carismáticos y los pentecostales. Se ve que Pablo fue a llevarle dones a la iglesia. No, la palabra don acá tiene que ver con la gracia de Dios, pero voy a leer la Nueva Versión Internacional, versículo 11, para que lo comprendamos mejor. Dice, tengo muchos deseos de verlos para darles ánimo espiritual. Ve, aquí ya no dice don, sino ánimo espiritual, para que sigan firmes en lo que han creído. Entonces aquí Pablo dice, yo quiero ir para comunicaros algún don espiritual. Es decir, Pablo sabe que Dios le ha dado una gracia y le ha dado una capacidad, y el don son capacidades que Dios le ha dado en este caso de ministrar la palabra, y de esa manera entonces cuando llega a Roma dice, yo voy a con el don que Dios me ha dado, con la administración de la palabra, ellos van a ser confortados, van a ser levantados, van a ser afirmados. Eso sería una parte. Pero Pablo también, ahí nos dice que él recibiría también de ellos edificación. Y hermano, y esto es mucha humildad, porque ¿quién es el apóstol Pablo? Y Pablo decide eso. Mire, vamos a leer otra vez el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Listo, yo voy a ir y voy a hacer de bendición, a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Es decir, yo voy donde ustedes, yo los conforto espiritualmente, pero cuando estoy donde ustedes me confortan a mí espiritualmente. Hermanos, Dios dejó la iglesia con ese fin, de poder sobreedificaros unos a otros, crecer
mutuamente. Por eso dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino más bien congregaos, porque esa es la manera como vamos a crecer, vamos a ser edificados, hermanos, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser animados, vamos a ser levantados. Mire, cuando usted no se congrega, fácilmente usted se viene abajo. Pero si usted es una persona que se congrega constantemente, usted va a estar siendo animado, va a estar siendo levantado. Ahora, no necesita recibir un mensaje de un hermano, porque muchos creen, el pastor nos edifica. Pero ¿cuántas veces, hermano, y esto es verdad, somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas veces usted viene de su casa, Dios lo ha bendecido espiritualmente, trae un don, una gracia en usted, y usted ve a un hermano, le da la mano o lo saluda, y sencillamente allí usted le comunica ese don, esa gracia, y el hermano es confirmado, es confortado? O lo otro, usted puede orar por él, o de pronto usted puede ser el paño de lágrimas, lo escucha. Entonces la iglesia tiene esa capacidad de ser de bendición. Todos nosotros, cada uno de nosotros es de bendición. Yo puedo ser de bendición para usted y usted puede ser de bendición para mí. Eso es muy importante, mi amado hermano, y eso es lo que el apóstol Pablo lo está diciendo acá. Todos podemos ser edificados los unos a los otros de diferentes formas. Miren lo que dice William Hendrickson aquí. Dice, Pablo se coloca a sí mismo en el mismo nivel de los creyentes de Roma, afirmando que su presencia en Roma significaría un estímulo mutuo, como si dijese, mi fe, tanto como la vuestra, necesita fortalecimiento. Vosotros seréis de bendición para mí y yo para vosotros. Es más o menos esa es la idea, lo dice este comentarista. Y el último punto acá, mis amados hermanos, ¿por qué Pablo entonces fue a Roma? Porque era una iglesia misionera y él quería estar allá, porque los amaba de tal manera que él oraba por ellos, los llevaba en sus oraciones. En tercer lugar, porque él quería comunicar un don, es decir, él quería llegar allá a ser de bendición para los hermanos, que los hermanos a la vez fueran de bendición para él. Y en cuarto lugar, versículos 13 al 15, que nos va a introducir al tema dentro de 8 días. Este fue el que más duro me dio, porque era deudor del evangelio. ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? Porque era deudor del evangelio. Versículos 13 y 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo muchas veces quiso ir a Roma, pero fue estorbado. Mire lo que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Yo les voy a contar, no vayan a pensar que ustedes me están esperando hace rato, me han mandado y saben que tengo deseos de ir, pero no he ido, no he podido ir. Entonces, por favor, no lo ignoren. No quiero que ignoren, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Muchas veces. Ya habíamos visto que él oraba a Dios para ir a Roma, pero luego decía, Señor, que se haga la voluntad de Dios. Pero aquí dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Ahora, note acá. Pablo no dice quién lo estorbó. Solo dice que fue estorbado. Ahora, uno pudiera pensar, ¿quién lo estorbó? ¿Satanás? ¿Quién lo estorbó? ¿Los enemigos? ¿Quién lo estorbó? ¿Una salud en él? Tal vez que se enfermó. Él no dice quién lo estorbó, pero dice, hasta ahora he sido estorbado y esa es la razón por la cual no he podido ir. Pero hermano, Pablo no solamente había sido estorbado ahí, ahora le aclaro un poco más de ese estorbo, sino que en Hechos 16, voy a leer del 6 al 10, vemos también cómo Pablo había sido estorbado de otra manera. Dice Hechos 16, 6 al 10, cómo fue estorbado en Filipos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
Note, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí el Espíritu Santo los estorbó, tampoco sabemos cómo, para que no fueran a Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Otra vez los estorbó. El Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Escuche, como no pudieron ir allá, se fueron para Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Note, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Pablo intentó ir por acá, el Espíritu lo estorbó, se fue por acá, el Espíritu lo estorbó, y entonces se le abrió la puerta para acá. Tuvo una visión de un varón macedonio. Parece ser que ese varón macedonio era el de Filipo, el carcelero de Filipo, no sabemos. Pero en Hechos capítulo 16, ¿qué pasa? Cuando Pablo llega, lo primero que encuentra es unas mujeres orando. Y él va y les comparte el Evangelio, y Lidia recibe la palabra de Dios. Después Pablo sigue predicando, hay un alboroto, a él lo meten preso, ¿y a dónde termina? En la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Esa noche se convirtió el carcelero de Filipos con su familia al Evangelio. No sabemos si ese fue el varón macedonio que estaba rogando para que Pablo fuera. El punto es este, hermanos. ¿Por qué el Espíritu Santo le estorbó aquí para que no fuera allá? Lo estorbó acá para que no fuera allá, pero le abrió las puertas por acá. Porque él tenía un pueblo, unas personas que necesitaban ser convertidas en ese momento. Ahora, traigo a colación, porque Pablo está diciendo: muchas veces quise ir a Roma, pero fui estorbado. Ahora yo hago esta pregunta, hermano. Si Pablo no hubiera sido estorbado y hubiera ido a Roma, ¿qué hubiera pasado? No tendríamos la carta a los romanos. No hubiera escrito la carta. Si Pablo no es estorbado por el Señor, yo digo el Señor porque aquí está la soberanía de Dios. No importa qué es, hermano. No importa si es el diablo. Dios es el que está por encima de todo. No importa si es una tormenta, una enfermedad. ¿Qué está estorbando, hermano? Dios tiene el control de todo. Y entonces, si Pablo no es estorbado y él inmediatamente, porque yo quiero, estoy orando y quiero ir a Roma, que Dios me dé la voluntad de ir. Y luego dice: muchas veces intenté ir, pero fui estorbado. Es decir, Dios no le permitió. Entonces la pregunta es: ¿y si Dios no le hubiera estorbado y hubiera ido a Roma? No había necesidad de enviar la carta. Y entonces tú y yo no tendríamos la carta a los romanos. La carta a los romanos está, gracias a Dios, de que fue estorbado. Y como fue estorbado, digo, como no puedo ir porque estoy yendo estorbado, te voy a escribirles, y le manda la carta. Y qué preciosa carta que tenemos. Hermano, ¿qué quiero decirle aquí? Hay muchas cosas que pudiéramos decir ahí. Esta mañana en el devocional estábamos mirando a José. Y en el comentarista que estamos llevando, que es Matthew Henry, él decía lo siguiente: cuando él estaba preso, el panadero y el copero tuvieron un sueño. El panadero y el copero fue restaurado. Y cuando él va a ser restaurado, le dice José: hermano, yo no he hecho nada malo para estar acá, por favor dígale a Faraón que me saque. El copero fue restaurado, lo olvidó por 2 años. A los 2 años Faraón tiene el sueño, y entonces se acuerda el copero: ay, ya que me acuerdo, mire, yo sé quién me puede resolver el problema. Ay, hay un preso que se sabe, tráigalo para acá. Lo trajo, llegó a ser segundo. La gran pregunta es: ¿qué hubiera pasado si este copero se acuerda y rapidito él va, no espera 2 años, sino que cuando él es libre va y le dice a Faraón, Faraón lo suelta y ya está, hasta regresa? Eso decía Matthew Henry. Pero ¿por qué se quedó 2 años y él lo olvidó? Dios a propósito hizo que el copero lo olvidara, porque era la manera que Dios tenía y había tejido todo para poder llevarlo a ser segundo. Hermanos, los atrasos, las frustraciones, aún los fracasos, muchas veces las detenciones de no poder avanzar, son estorbos que Dios está poniendo porque Él tiene planes con nosotros. Es decir, tú y yo tenemos que aprender a caminar, sí, en la responsabilidad, pero tenemos que entender que hay una soberanía de Dios. Y si yo aquí le digo muchas veces al Señor: ¿qué pasa? Que no encuentro casa, pero como ya he aprendido, entonces no me esfuerzo. Y por eso llevo muchos años aquí. No es el tiempo, todavía no. Y yo casi me meto en una, pero y estoy y veo locales, y después yo le oro al Señor y como que no pasa. ¿Qué
pasa, Señor, estoy esperando tu tiempo. Porque si yo me meto y eso es lo que yo creo y no espero, los estorbos de Dios o la voluntad de Dios, me meto mal. Y después estoy llorando, después estoy batallando. A veces, como hacen unos pastores, entran a manipular a la iglesia para que lo saque de una dificultad que ellos mismos se metieron. Nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad, hermanos, es ver cómo vamos a funcionar en las cosas. Pero Dios es soberano y la oración debe llevarnos siempre a ver cuál es la voluntad de Dios. Y si Dios ataja, y si Dios estorba, y si Dios cierra, hermanos, entonces es la voluntad de Dios. Muchas personas se frustran porque no les sale lo que ellos quieren, porque esto acá, y hay problema y la gente hasta se echa esas cargas encima. Hermano, míreme por favor, no es lo que tú quieres, es lo que Dios ha planeado para ti. Nosotros nos hemos metido mal, somos responsables. Entonces lo que yo estoy viendo aquí es que Dios por eso no le permitió a Pablo ir en ese tiempo, porque él tenía el propósito de que él escribiera esta carta, y en esa carta no solamente los alentaba, les daba doctrina, sino que también quedaba para nosotros. Es decir, Dios estaba pensando en nosotros. Es una bendición, hermano, confiar en la soberanía de Dios. Obviamente la responsabilidad se tiene que manejar acá. Pablo dijo, yo muchas veces quise ir, eso es responsabilidad, ¿verdad? Yo tengo que actuar, tengo que hacer, pero Dios me lo impidió. Ahora, yo quiero ir, pero ¿para qué Pablo? ¿Para qué Pablo? ¿Por qué quería ir? Versículo 14. Versículo 13 otra vez. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? Para tener también entre vosotros algún fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? Como entre los demás gentiles. Es decir, yo quiero ver gente convertida, quiero ir a Roma porque quiero ver gente que se convierta allí. Pero luego dice, ¿y por qué? Porque a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Aquí dice que la palabra no sabios es como bárbaros, gente iletrada. Soy deudor. A griegos y a no griegos, a griegos y a judíos, soy deudor. A sabios y a no sabios, es decir, gente con mucha intelectualidad, gente sin nada de intelectualidad, soy deudor. Por eso, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros. O sea, Pablo, ¿qué es lo que le está haciendo a usted que vaya? Porque yo tengo una deuda. Hermano, Pablo no tenía ninguna deuda con Dios, porque Jesucristo había pagado la deuda de sus pecados. Todos nosotros teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar, que era nuestro pecado, pero Jesucristo vino, pagó la deuda de nuestros pecados, saldó la deuda, consumado es. Tú y yo no tenemos deuda a Dios, pero tú y yo sí tenemos deuda a los impíos, y es la deuda de anunciar el Evangelio. Más adelante Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 13. No debáis a nadie nada, la única deuda suya es el amor. Ame a los hermanos, esa deuda debemos tenerla. Yo debo una deuda que le debo a Dios, amar a Dios y amar a mis hermanos. Pero Pablo dice ahora, yo soy deudor a gentiles y a no gentiles, a sabios y a no sabios. Es decir, a todas las personas yo tengo una deuda con ellos y tengo que pagarla. ¿Y cuál es la deuda? Predicarles el Evangelio. Hermano, tú y yo tenemos una deuda. Y yo le decía al Señor, Padre, yo tengo una deuda. Mi deuda es predicar el Evangelio a mis hermanos, porque no vaya a pensar que eso no es lo que hago, y el Evangelio hay que predicarlo todo el tiempo. ¿Quién dijo que el Evangelio era para el impío solamente? El Evangelio es para la iglesia también. Pero los hermanos, toda la iglesia en general, tiene una deuda con el mundo, y es predicar el Evangelio. Es decir, nosotros no queremos que más personas vengan acá porque queremos tener una iglesia grande, o porque buscamos, qué sé yo, fama o economía. No estamos buscando eso. Nosotros tenemos una deuda y tenemos que predicar el Evangelio. Es por la deuda que tenemos. Tú tienes una deuda con ese vecino, tú tienes una deuda con ese familiar, con ese amigo, con esa persona que Dios te puso al frente. ¿Cuál es esa deuda? Le debo el Evangelio y debo mostrarle el Evangelio. Debo enseñar el Evangelio, debo predicar el Evangelio. Yo soy deudor de esas personas. Cuando Pablo, ese deseo de ir a Roma se le cumplió,
Esto es impresionante. Miren lo que dice en Hechos 28, 30 al 31. Y eso lo vamos a ver al final de la carta, del libro. Perdón, de la carta. Hechos 28, 30, 31, cuando Pablo llega a Roma, mire lo que dice. ¿Cómo terminó Pablo? Llegó a Roma, sí, no llegó con un próspero viaje, obviamente tuvo dificultades, llegó preso, pero mire lo que dice. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo, el deseo de ir a Roma se le cumplió, no cuando él quería, sino cuando Dios lo tenía previsto y en la manera que Dios tenía previsto, pero llegó. Y cuando él llega allí, hermano, se cumplió el propósito que él iba a predicar el Evangelio. Él era deudor y comenzó a pagar esa deuda cuando siempre estaba abiertamente y sin impedimentos predicando la palabra de Dios. Es decir, la deuda de llevar el Evangelio, Pablo lo entendía. Es por una razón, y con esto quiero terminar. Porque sin el Evangelio no hay salvación posible. Sin la predicación del Evangelio las personas no se van a salvar. Soy deudor de las personas porque tengo el Evangelio. Si ya recibí el Evangelio, debo comunicarlo. Lo que yo recibí, debo comunicarlo, hermano. Y miren lo que dice Romanos 10, 8 al 17, permítame le leo esto, porque aquí lo vamos a ver más adelante, pero Pablo aquí está hablando de por qué se necesita predicar el Evangelio. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, note, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, para ser salvo, la persona debe confesar con su boca, pero debe creer con su corazón. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y luego dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, las personas deben invocar el nombre del Señor para ser salvos. Pero luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como él sabía que la única manera de recibir el Evangelio es predicando, él dice, yo soy deudor y yo voy a predicar el Evangelio para ver si otras personas sean salvas. Hermano, ¿hay que orar? Sí. Pero hay que predicar. Se debe oír el Evangelio. Porque si no se oye el Evangelio, ¿cómo va a llegar la fe? La fe es por el oír por la palabra de Dios. Sí, yo dije, una manera de ayudar con las misiones es orando. Pero orando ¿por quién? Orando para que otros vayan. ¿Recuerda Jesucristo que dijo? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es decir, la iglesia entonces, si no puede ir, debe levantarse y orar y rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque se requiere de obreros que lleven el Evangelio para que hayan salvos. Si tú y yo no abrimos la boca aquí en esta iglesia, vamos a seguir siendo los mismos todo el tiempo. Pero la única manera de que estas personas sean salvas y vengan más personas aquí es abriendo nuestra boca, mi hermano. Así que llevémonos en esta noche esta pequeña introducción, porque Pablo apenas está introduciendo su mensaje. Apenas terminó el saludo y ahora está dando una pequeña descripción, saludándolos a ellos, y está diciendo, yo soy deudor, por eso quiero ir a Roma, porque me siento deudor de griegos y no griegos, de gente ilustrada o gente iletrada. Yo quiero ir y llevarles el Evangelio a todos los que están allá. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Tomemos este ejemplo del apóstol Pablo y tomemos el ejemplo de los 4 leprosos que aparece en el libro de Crónicas, creo que es, de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 7, donde dice que Siria había invadido Samaria y Samaria estaban muriendo de hambre y habían 4 leprosos fuera en las afueras de Samaria,
Y Dios esa noche hizo un milagro, hizo un estruendo para que los sirios abandonaran el campamento y lo dejaron intacto. ¿Qué hicieron los 4 leprosos? Fueron al campamento, ellos dijeron, bueno, ¿para qué nos quedamos acá? Samaria está muriendo de hambre, nosotros también estamos muriendo de hambre. Vamos y entreguémonos a los sirios, si nos matan, pues igual nos vamos a morir aquí. Pero ¿qué tal que nos den de comer y nos salvamos? Eran leprosos. Cuando fueron al campamento de los sirios se habían ido y habían dejado todas las provisiones allí. Se saciaron, tomaron de aquí y de allí. Y luego dijo uno, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si nos quedamos así, la maldad nos alcanzará. Vamos pues y vamos a Samaria. Y entremos allá y demos la buena nueva. Porque allá se están muriendo. Esa palabra tiene que tocar nuestro corazón, hermano. Nosotros ya fuimos saciados con el Evangelio. Pero hay otra gente que se está muriendo de hambre. Muchos de esos son nuestros familiares que no conocen el Evangelio. Hay que ir y hablarles y decirles, Dios hizo un milagro en Jesucristo. Ya el milagro está dado. Ya nosotros somos salvos. Ellos no tienen la salvación. Prediquémosle el Evangelio para que sean salvos, hermano. Porque yo soy deudor a ellos. Amén. Amén. Por eso Pablo quería ir a Roma. Vámonos en pie y terminamos. Y oremos. Papá, ya terminó.